Incluso esta es la clave para poder fabricar vacunas universales, ya que la sangre de estas personas puede neutralizar a todas las variantes y todas las cepas del coronavirus. Esto suena difícil de entender, sobre todo aquello de que son inmunes contra cepas que ni siquiera existen aún, pero dentro de poco te lo voy a explicar y te prometo que lo vas a entender. Ahora, déjame también contarte que existen personas mutantes, literalmente, que tienen genes diferentes o mutaciones que les permiten ser naturalmente resistentes a la infección por este virus. Y para poder comprender por qué ocurre esto, es importantísimo entender que a nivel microscópico el lenguaje se produce a través de las proteínas. Es decir, toda interacción entre virus, bacterias, parásitos, etc., con las células del sistema inmunológico o con otras células, se dan a través de proteínas y receptores que hacen contacto con estas proteínas. Es así que se produce el lenguaje a nivel microscópico. Cuando una determinada proteína hace contacto con un receptor, se desencadena una determinada acción, como si fuese un botón que nosotros apretamos en la computadora. Por ejemplo, cuando las proteínas del virus hacen contacto con receptores de las células del sistema inmunológico, estas reconocen al virus y lo destruyen. De la misma forma, cuando la proteína espiga del virus hace contacto con receptores en nuestras células, especialmente un receptor llamado ECA2, el virus abre la puerta de nuestras células y nos infecta. Un estudio de más de 760.000 personas mostró que las personas que tienen variaciones genéticas en los genes que fabrican a estos receptores son naturalmente resistentes o tienen diferentes grados de resistencia al coronavirus. Algunas personas no se infectan directamente u otras no desarrollan enfermedad grave simplemente porque al virus le cuesta más infectar. Y en palabras simples, esto ocurre porque el código genético de estas personas es tan especial que hacen que cuando se fabrique el receptor tenga una configuración geométrica diferente. Imagínense como si fueran bloques de Tetris. Si el virus tiene esta configuración redonda en su proteína y nuestro receptor tiene una configuración cuadrada, el virus no va a poder contactarse, no va a poder entrar a nuestras células. Es eso lo que ocurre con estas personas en palabras muy sencillas. La proteína del virus acá no encaja en el receptor. Ahora, existe un misterio que es aún mayor. Hay personas que pueden ser inmunes contra virus o microorganismos como bacterias, por ejemplo, que ni siquiera tuvieron contacto, ni siquiera han tenido contacto con virus o bacterias similares, como en el caso del coronavirus y el resfrío que les dije anteriormente. Inclusive, estas personas podrían ya tener inmunidad contra algún supervirus que podría llegar a surgir dentro de 100 años en Marte, como les dije al comienzo del video. ¿Cómo esto puede ser posible? Bueno, todos nosotros somos hechos con los mismos ingredientes, uno de los cuales son las proteínas, que funcionan como ladrillos que componen nuestra estructura. Estos bloques pueden tener billones de formas diferentes, según la configuración determinada por el código genético. En términos simples, para que una persona pueda tener inmunidad contra un virus que todavía no existe, el sistema inmunológico de esa persona hace trampa. O sea, nuestro código genético está compuesto por una secuencia de letras que se combinan en billones de formas diferentes. Lo que resulta de esta mezcla de letras va a dar origen a una determinada proteína con una determinada forma. Vamos a suponer que la parte del código genético que se encarga de fabricar a la proteína que va a reconocer a un determinado tipo de virus se mezcla aleatoriamente una y otra vez, dando billones de combinaciones diferentes. Si dentro de esas posibles combinaciones se genera una proteína que permite encajarse con un virus que todavía no existe, que surja dentro de 100 años, voilà, tenemos una persona que es inmune a un virus que todavía no apareció en el mundo. Entonces, cuando surja una pandemia, esta persona va a ser reconocida como súper inmune a este virus, mientras que muchas otras se van a enfermar, como está ocurriendo ahora con la COVID-19. Obviamente, esa persona va a ser famosa por poseer súper anticuerpos o por ser súper inmunes a este virus. Es obvio que esto es mucho más complejo, pero no quiero extenderme demasiado por el tiempo del video. Ahora,
conociendo el enorme potencial de nuestro sistema inmunológico. ¿Aún así debemos vacunarnos? O si ya te dio COVID y tienes inmunidad natural, ¿debes vacunarte? La respuesta es sí, porque en la gran mayoría de las personas la inmunidad natural simplemente no es suficiente. Son muy pocos las personas superinmunes. No hay cómo saber quiénes son previamente, se los descubre tardíamente cuando se realizan estudios de experimentación o cuando se recolecta sangre en personas que ya tuvieron la enfermedad. Además, las vacunas dan un refuerzo adicional, dan un boost al sistema inmunológico si ya tuviste COVID previamente. Por otro lado, en la mayoría de las personas, los anticuerpos generados por la infección en olas previas, donde circulaba la variante Delta, por ejemplo, no protege contra las variantes que están circulando actualmente, Omicron, Omicron BA2, etc. Y también sabemos que incluso con Omicron, que causa enfermedad más leves, las personas que no están vacunadas tienen 41 veces más riesgo de internarse y de morir por COVID en comparación con las personas que están vacunadas. En resumen, las vacunas incrementan la protección de las personas que ya tienen inmunidad natural. Por último, recuerda que también existe el otro extremo. Personas jóvenes, atletas, sanas, sin ninguna enfermedad crónica, que se infectaron con el virus y que fueron a parar a la terapia intensiva, que se enfermaron muy gravemente o que incluso murieron. No hay cómo saber quién tiene superanticuerpos, quién tiene anticuerpos normales y quién se va a enfermar muy gravemente y morir. Por eso lo mejor es estar vacunado. Para finalizar, te quiero dar algunos consejos de cómo fortalecer o cómo aumentar tu sistema inmunológico natural. En este canal tenemos varios videos hablando de alimentos, hábitos que van a aumentar tus defensas. Pero en resumen, mantener una alimentación, hábitos y pensamientos antiinflamatorios y antioxidantes es la clave. Algunos ejemplos son mantener una alimentación rica en plantas, frutos rojos. La granada, por ejemplo, es una fruta magnífica con muchísimas propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antienvejecimiento, afrodisíaca, etc. Evitar el consumo excesivo de sal, evitar comida chatarra, evitar exponerse a tóxicos como por ejemplo el tabaquismo, el alcohol, practicar la meditación, contar las respiraciones, por ejemplo, mientras que estás esperando el elevador. Todo esto ayuda muchísimo. Mantener una adecuada higiene del sueño, practicar deportes todos los días, caminar, si no tenés tiempo, subir las escaleras en vez de tomar el elevador, beber suficiente agua, 1,5 litros, 2 litros por día, dependiendo del peso y de la condición física de la persona, exponerte al sol por lo menos 20 minutos por día para aumentar los niveles de vitamina D. Esto es importantísimo para equilibrar tu sistema inmunológico. Estos y otros consejos los detallamos mucho más profundamente en los videos específicos. Espero que este video te haya gustado y resultado informativo. Déjame tu comentario